La expedición perdida. El aire era denso, sofocante. La humedad empapaba la piel de los expedicionarios mientras avanzaban por la maleza, rodeados por una sinfonía de insectos y el lejano rugido de algún depredador nocturno. La selva se extendía en todas direcciones como un océano verde, una prisión natural donde los árboles parecían conspirar para encerrar a los intrusos. Alan Foster, arqueólogo y líder de la expedición, revisó por quinta vez su brújula. La aguja giraba sin control, como si el norte mismo hubiera desaparecido. Maldijo en voz baja. Había oído historias sobre este lugar, sobre cómo los viajeros desaparecían sin dejar rastro. Ahora estaba empezando a creerlas. Este sitio es una maldita trampa, murmuró Sarah, la bióloga del equipo, apartando una liana cubierta de espinas con su machete. El resto del grupo avanzaba en silencio. No eran solo científicos. Alan había contratado a un grupo de mercenarios para proteger la expedición. La tribu de los perdidos no era solo una leyenda, y los rumores sobre desapariciones inquietaban incluso a los hombres más duros. Algunos hablaban de caníbales, otros de espíritus de la selva. Pero nadie mencionaba a la verdadera criatura que los acechaba. La marcha se detuvo bruscamente cuando encontraron los restos de otro campamento. Las tiendas estaban desgarradas, como si algo hubiera pasado por encima de ellas con una fuerza brutal. Equipos destruidos, mochilas abiertas con su contenido esparcido por el suelo. Pero lo más perturbador era el hedor. Un aroma rancio, pútrido, que se adhería a la piel y al aire como si la misma selva estuviera en estado de descomposición. ¿Dónde están los cadáveres?, preguntó uno de los mercenarios, apretando su rifle. No hubo respuesta. Solo el incesante zumbido de los insectos y el crujido lejano de las ramas. Sarah se inclinó para examinar unas marcas en los árboles. No eran cortes de machete ni rasguños de jaguar. Eran hendiduras profundas, irregulares, hechas con una fuerza descomunal. Parecían garras. «Esto no fue un ataque normal», murmuró, con la voz temblorosa. De repente, un grito desgarró el silencio. Uno de los exploradores, James, se había adelantado al grupo y ahora yacía en el suelo, temblando como si hubiera visto un demonio. «Vi algo», jadeó. «Allí, entre los árboles. Nos está observando». Todos alzaron la mirada. En lo alto de una gruesa rama, una silueta oscura se recortaba contra la luna. Al principio, parecía humana. Pero cuando los ojos de la criatura brillaron, con un fulgor amarillo, todos sintieron un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era humano. Era grande, de músculos tensos como los de un animal listo para atacar. Su piel estaba cubierta de cicatrices y marcas de batalla. No se movía como una persona, sino como una bestia que acecha a su presa. Los mercenarios apuntaron con sus rifles, pero la criatura no se inmutó. Se quedó allí, observando, con la paciencia de un depredador. Entonces, sonrió y desapareció en las sombras. La selva no estaba desierta. Algo los estaba cazando. La sombra. Entre los árboles el miedo se filtró en los huesos de la expedición. James, todavía en el suelo, respiraba con dificultad mientras señalaba con dedos temblorosos la dirección donde la criatura había desaparecido. «Nos está mirando», jadeó, con los ojos inyectados en pánico. Alan intentó calmarlo, pero en su interior sabía que el joven tenía razón. Algo estaba acechándolos. Algo que no temía a los rifles, que los observaba con la paciencia de un depredador. «Nos quedamos juntos», ordenó Alan. «No se separen ni por un segundo». Los mercenarios apretaron sus armas. Uno de ellos, Becker, un exsoldado curtido en combate, se acercó al borde del campamento y escudriñó la oscuridad. «No hay nada», gruñó. Pero todos sentían su presencia. Era como si la selva respirara con ellos, como si los árboles ocultaran algo que se deslizaba entre las sombras. La noche cayó rápido, más de lo normal. La luna llena apareció entre las copas de los árboles, derramando su pálida luz sobre el campamento improvisado. Encendieron una fogata, pero el fuego no disipó la sensación de ser observados. «Esto no me gusta», susurró Sarah sentada cerca de la hoguera. James no dejaba de temblar. Los demás intentaban mantenerse firmes, pero hasta los mercenarios, más experimentados, miraban a su alrededor con nerviosismo. Entonces, se oyó el primer sonido,
Un chasquido en la maleza. Los rifles se levantaron de inmediato. Nadie habló. Todos contenían la respiración. Luego, una risa, suave, burlona. ¿Oyeron eso?, susurró Becker. La risa se repitió. Parecía humana, pero tenía un tono distorsionado, antinatural, como si viniera de una garganta incapaz de hablar correctamente. Alan tragó saliva. El sonido venía de todas partes, como si la selva misma se estuviera riendo de ellos. «Es un eco», intentó racionalizar Sara, pero en su voz había más miedo que certeza. Entonces, un aullido rasgó el aire. No era un lobo, no era un jaguar, era algo diferente, algo grande, algo que no debía existir. Los árboles crujieron. Algo se movía entre las ramas, una sombra veloz, deslizándose entre los troncos con agilidad sobrehumana. Uno de los mercenarios, Ruiz, gritó y disparó. El destello del rifle iluminó por un instante la silueta de la criatura. Era humanoide, pero su piel parecía dura como la de un animal, y su rostro tenía ojos brillantes y colmillos afilados. No atacó, solo desapareció en la espesura. «Nos está jugando», susurró Sara con horror. Alan apretó la mandíbula. La selva no solo los ocultaba, estaba de su lado, esa cosa los estaba cazando, y disfrutaba el juego. Tarzán, el monstruo Sara, despertó con un sabor metálico en la boca y el cráneo latiéndole de dolor. Su cuerpo entero temblaba, y por un momento no recordaba dónde estaba. Luego, la oscuridad a su alrededor cobró forma. Estaba en una cueva. El aire era húmedo y olía a carne podrida. Sombras extrañas se deslizaban en las paredes, proyectadas por antorchas improvisadas. Intentó moverse, pero un dolor agudo en su tobillo la detuvo. Algo la había arrastrado hasta allí. No estaba sola. Unos ojos brillaban en la penumbra. Sara contuvo la respiración. Una figura emergió de las sombras, moviéndose con una gracia antinatural. Era alto, de músculos marcados, cubierto con cicatrices y restos de piel endurecida. Su rostro tenía rasgos humanos, pero algo en su mandíbula, en sus ojos bestiales, le advertía que no era como ellos. Tarzán, la leyenda era real, pero no como en los cuentos. No era un hombre criado por monos, era algo más antiguo, más primitivo. Un depredador que reinaba en la selva con la crueldad de una bestia que había olvidado lo que significaba la piedad. Sara intentó retroceder, pero Tarzán se movió en un parpadeo, inclinándose sobre ella. Su respiración era pesada, su aliento, caliente, cargado con el hedor del cobre y la carne cruda. «Humana», gruñó. No era una palabra del todo clara, más bien un sonido deformado, un intento de comunicación de un ser que había perdido su humanidad hacía mucho tiempo. Sara sintió su piel erizarse. La criatura la observó con curiosidad, como si intentara comprender qué era ella. Sus garras rozaron su mejilla, dejando un ardor helado en su piel. Luego se alejó con un movimiento animal, trepando a lo alto de la cueva y desapareciendo en las sombras. Sara sintió náuseas. En la penumbra, algo más se movió. Miró a su alrededor y su estómago se revolvió. Cuerpos, huesos humanos apilados en los rincones. Restos de otras expediciones. Personas que habían sido arrastradas hasta aquí y devoradas. Sintió ganas de gritar, pero se mordió el labio. Si quería salir con vida, tenía que ser silenciosa. Tarzán podía estar lejos, pero la selva siempre escuchaba, y la bestia no tardaría en regresar. La jaula de huesos Sara reprimió un grito al ver el cadáver mutilado a sus pies. La piel del mercenario había sido arrancada en algunas partes, dejando expuestos los músculos y huesos desgarrados. Sus ojos seguían abiertos, congelados en una expresión de terror absoluto. Su estómago se revolvió, pero no podía permitirse vomitar. No ahora. Tarzán seguía ahí, observándola. La bestia inclinó la cabeza y dio un paso hacia ella, moviéndose con una agilidad antinatural. No hacía ruido. A pesar de su tamaño y musculatura descomunal, su cuerpo se deslizaba con la gracia de un cazador experimentado. Sara se estremeció cuando sintió su aliento caliente sobre su rostro. El olor a sangre y carne podrida era insoportable. «Humana», gruñó Tarzán nuevamente, con una voz gutural más bestial que humana. Sara no respondió.
Solo podía mirarlo con el terror clavado en sus huesos. Entonces la criatura levantó una mano enorme y le rozó el cabello. Sara se quedó inmóvil, su respiración entrecortada. Las garras de Tarzán eran largas y afiladas, con rastros de carne y sangre seca en sus puntas. Pero en lugar de atacarla, simplemente enredó un mechón de su cabello entre sus dedos, como si intentara comprender qué era ella, como si nunca hubiera visto a alguien como ella antes. «No, miedo», murmuró la criatura, con una voz cavernosa, llena de esfuerzo. Sara sintió un escalofrío al darse cuenta de lo que eso significaba. Tarzán no solo cazaba, estaba aprendiendo. De alguna forma, aún conservaba fragmentos de humanidad, aunque enterrados bajo una capa de brutalidad salvaje. Pero entonces, algo cambió en su expresión. Sus fosas nasales se dilataron y sus pupilas se contrajeron de golpe. Olfateó el aire, como si percibiera algo que ella no podía ver. Y de inmediato, su postura cambió. El hombre de la selva dejó de parecer curioso y pasó a un estado de alerta total. Sus músculos se tensaron, sus garras se alargaron, y un gruñido profundo emergió de su pecho. Sara sintió un terror aún más profundo, porque por primera vez, Tarzán no la miraba a ella, miraba más allá, miraba hacia la entrada de la cueva. Algo se movía en la oscuridad, un ruido bajo, apenas perceptible, como un susurro entre los árboles, pero Tarzán lo escuchó y reaccionó como un depredador que encuentra a otro cazador en su territorio. «Ellos vienen», susurró con un tono gutural. Sara sintió su piel erizarse. ¿Quiénes eran ellos? Antes de que pudiera preguntar, Tarzán la tomó del brazo, con una fuerza brutal, y la lanzó hacia un rincón de la cueva. Sara cayó sobre un montón de huesos humanos, golpeándose la espalda con una calavera rota. La jaula de huesos. Era un montón de restos de sus víctimas. Y ahora, ella estaba dentro de ella. Tarzán le dedicó una última mirada antes de volverse hacia la entrada de la cueva. Y entonces, Sara lo vio por completo. El verdadero Tarzán. No un hombre, no un salvaje, sino una bestia. Su piel se desgarró en algunas partes, revelando músculos aún más densos. Su espalda se ensanchó, sus colmillos crecieron, y su silueta se volvió más monstruosa bajo la pálida luz de la luna. No era solo un cazador, era un depredador absoluto, y lo que fuera que estuviera afuera, lo aterrorizaba. Sara contuvo la respiración, porque si algo era capaz de asustar a Tarzán, significaba que lo que estaba por venir era aún peor. La sangre de la selva Sara no podía moverse, sus dedos se hundían en los restos óseos que la rodeaban, su respiración era errática, y su corazón latía con una fuerza dolorosa contra su pecho. Tarzán, la bestia que la había aterrorizado, momentos antes, ahora parecía una sombra de lo que era. No había más curiosidad en sus ojos, solo un instinto de supervivencia primitivo, algo que ni siquiera su monstruosa naturaleza podía reprimir. Lo que estaba afuera lo hacía temblar. Eso significaba que ella no tenía ninguna oportunidad. La entrada de la cueva se llenó de sombras. Un frío sobrenatural se deslizó por las paredes de piedra, y la brisa cálida de la selva se tornó en un aliento helado que le erizó la piel a Sara. Entonces, los vio. Eran altos, más altos que Tarzán. Sus cuerpos parecían estar hechos de sombras vivientes, pero sus ojos brillaban con un rojo espectral. Sus siluetas eran humanoides, pero al moverse, lo hacían de una manera imposible, como si no tuvieran huesos o peso. Sara sintió un nudo en la garganta. Estos no eran simples depredadores, eran algo más antiguo, algo que pertenecía a la misma oscuridad de la selva. Tarzán rugió con furia. Se lanzó contra ellos con la velocidad de una bestia desatada. Sus garras rasgaron el aire y sus colmillos buscaron carne. Pero cuando alcanzó al primero de los intrusos, su golpe no encontró resistencia. Las sombras se disolvieron como humo, y en un parpadeo se reformaron a su espalda. Antes de que Tarzán pudiera reaccionar, una garra oscura se hundió en su costado. El monstruo de la selva soltó un rugido de agonía tambaleándose. Su sangre negra cayó al suelo, chisporroteando como si estuviera ardiendo. Sara ahogó un grito. Por primera vez, Tarzán no era el cazador, era la presa.
La criatura de sombras se deslizó a su alrededor, moviéndose en sincronía con las otras. Estaban jugando con él, como si quisieran saborear su sufrimiento. Tarzán intentó levantarse, pero otra garra lo alcanzó en la espalda, abriendo una herida profunda. Su piel endurecida no significaba nada contra aquellos seres. Sara sintió un pánico visceral. Si Tarzán moría, ella sería la siguiente. Pero entonces, algo cambió. El rugido de Tarzán se volvió más profundo, más gutural. Su cuerpo se contrajo por un momento, como si todo su ser estuviera cambiando. La selva pareció reaccionar a su furia. Las raíces del suelo temblaron. Los árboles afuera crujieron, y en un instante, Tarzán dejó de ser una bestia humanoide. Se convirtió en algo peor. Su piel se abrió como una crisálida, revelando una forma aún más monstruosa. Su columna se alargó, sus extremidades se deformaron, y su rostro perdió todo rastro humano. Su mandíbula se abrió más de lo normal, sus colmillos crecieron hasta parecer dagas. Su rugido fue como un trueno en la noche. Los seres de sombras se detuvieron. Por primera vez, dudaron. Pero ya era demasiado tarde. Tarzán se lanzó sobre ellos con una velocidad inhumana. Sus garras se hundieron en la oscuridad misma, y esta vez, los cuerpos de las criaturas no se desvanecieron. Las sombras chillaron cuando su carne fue arrancada. Tarzán desgarró a la primera, arrancándole lo que parecía ser su esencia. La criatura se retorció como si estuviera siendo consumida desde adentro. Su luz roja parpadeó y se apagó. Las otras dos intentaron retroceder, pero Tarzán no les dio oportunidad. Con una fuerza imposible, arrancó la cabeza de una de ellas con los dientes, y su cuerpo explotó en una nube de ceniza negra. La última intentó huir. No llegó lejos. Tarzán la atrapó en el aire, sujetándola con sus garras. La criatura se retorció desesperadamente, pero el monstruo la sostuvo con facilidad. Sara vio algo que la dejó sin palabras. Tarzán, con la criatura aún atrapada en su puño, giró la cabeza hacia ella. Sus ojos ya no eran solo los de un animal, eran los de un rey. Un rey que entendía que ella había sido testigo de todo. Sin apartar la mirada de Sara, Tarzán destrozó a la última criatura con un solo movimiento. El silencio cayó sobre la cueva. Por unos segundos, solo se escuchó la respiración pesada del monstruo. Sara no pudo moverse. Tarzán dio un paso hacia ella, y en ese momento, ella entendió la verdad. Él no la había salvado. Él había eliminado la competencia. Y ahora, él era el único depredador en la selva. Sara sintió su corazón detenerse cuando la sombra de Tarzán cubrió su cuerpo. No había escapatoria. No había salvación. La selva siempre tomaba lo que era suyo, y ella ahora le pertenecía.